Comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Los representantes de partidos y movimientos con ámbito de acción nacional demandaron que las elecciones generales 2021 deben cumplirse conforme a las fechas establecidas en el calendario electoral. En el cuarto Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, los participantes coincidieron en que el cronograma electoral debe respetarse en honor al tiempo y por consideración a la planificación que todas las organizaciones políticas cumplieron para alcanzar los tiempos de un cronograma establecido en conjunto con el Tribunal Contencioso Electoral. Instaron a obedecer el mandato constitucional y acordaron establecer un manifiesto de respaldo para que las fechas de las votaciones se cumplan de acuerdo con el calendario electoral. Ocho de la mañana con 11 minutos, 8 con 11. A José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está, señor Cabrera? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Ayer, tras la reunión del Consejo Consultivo con las diferentes representantes de las organizaciones políticas, ¿se llegó a algún tipo de definición? Escuchábamos a la titular del Consejo Nacional Electoral entregando el protocolo contra el COVID-19 que se aplicará en diferentes sectores del país en las próximas elecciones. ¿Se va a mantener o no se va a mantener el calendario electoral? Porque en poquito más de una semana arranca la campaña electoral oficialmente y no hay todavía la definición en cuanto a la papeleta presidencial. Don José, buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña, buenos días, Alexis, buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de informar al país el temas del proceso electoral. Efectivamente, ayer tuvimos el cuarto Consejo Consultivo con las organizaciones políticas. Expresaron su preocupación ante esta situación en la que el Tribunal Contencioso Electoral nos ha puesto al proceso a menos de 60 días de las elecciones. También la señora presidenta acudió a una reunión con el COE Nacional y el Ministerio de Salud para hacer conocer el reglamento que tenemos para lo que es campaña electoral en las diferentes ciudades del país y la preocupación del Consejo Electoral en cuidar la salud de los ecuatorianos. Este reglamento ha sido elaborado con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud. Entonces venimos trabajando en el proceso. El calendario no ha sufrido ninguna variación, sigue el calendario de acuerdo a lo que fue aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, y recordemos que también se fue trabajado conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral. Incluso en el primer Consejo Consultivo las organizaciones políticas solicitaron que se aplazara las elecciones, que no fuera el 7 de febrero, sino más tarde, pero justamente el Tribunal Contencioso Electoral pidió que no se modifique la fecha del 7 de febrero debido a los tiempos que tenemos para resolver todos los recursos y que no corra peligro las fechas fatales que les llamamos, las que se encuentran en la Constitución, el 15 de mayo la posición de asambleístas y el 24 de mayo la posición del presidente o presidenta de la República. Entonces el calendario no se ha modificado en nada. Lamentablemente la lista de candidatos no está cerrado por una sola organización política que nos puso el Tribunal Contencioso Electoral en este conflicto. Si me permiten, hacemos un recordatorio de dónde nace toda esta situación. El señor Contralor de la Nación pidió que se elimine del registro de organizaciones políticas a 4 organizaciones políticas. Nosotros acatamos ese pedido. Posteriormente, las organizaciones políticas acudieron al Tribunal Contencioso Electoral, apelaron nuestra resolución. El Tribunal Contencioso Electoral
a 3 de las 4 organizaciones políticas les restituyó su vida jurídica. En 2 de ellas se les restituyó la vida jurídica y continuó el proceso. En este caso, a más de restituir la vida jurídica, también piden que se les dé ciertos derechos de reparación. En una primera sentencia, nosotros, esa sentencia se puso el 3 de diciembre en firme, el 11 tomamos una resolución. Posteriormente, el Tribunal Contencioso Electoral modifica la sentencia, que ellos la hicieron, modifican la sentencia y sacan un auto de ejecución en el que se pide la reparación integral a la organización política y que se les permita hacer democracia interna, inscripción de candidaturas, calificación, lo cual está modificando el calendario electoral. Incluso los procesos que ya precluyeron, que las otras organizaciones políticas cumplieron en los plazos establecidos, se modificaba. Por esta situación hemos declarado los derechos de las competencias que tiene cada una de las instituciones, porque se está afectando a funciones que tiene el Consejo Nacional Electoral, amparados en el Código de la Democracia, artículo 8, que dice: si existiera conflicto de competencias entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, quien dirime es la Corte Constitucional. Amparados en este artículo, acudimos a la Corte Constitucional y estamos esperando esa respuesta. No hemos cometido ninguna infracción electoral, no hemos cometido ningún desacato, estamos cumpliendo con la ley, y más bien el Tribunal Contencioso Electoral nos ha puesto en esta difícil situación a menos de 60 días de las elecciones por una organización política a la cual se le está dando ciertos derechos que a las otras que se restituyó no les dieron. Entonces también hay un problema con los candidatos que ya están en firme por esta organización política, que también han hecho su reclamo. Consejero, un gusto saludarle, como siempre. Un placer poder conversar con usted. Yo sí quiero reconocer en usted la caballerosidad de aceptar las entrevistas y sobre todo su espíritu democrático, que me parece que no es el común denominador de todos los consejeros en el CNE. Yo quiero preguntarle 2 cosas específicas y van a ser de respuesta cerrada. ¿Va a haber elecciones el 7 de febrero, sí o no? Nosotros queremos llegar al 7 de febrero. Esa es nuestra meta. Esperamos la resolución en el menor tiempo posible de la Corte Constitucional y tendremos el 7 de febrero elecciones. Y otra cosa, consejero, esta pugna, ¿no? Que si hay o no digamos, este conflicto de competencias entre CNE y TCE, es porque en realidad hay diferencias de criterios que se admitan a trámite impugnaciones de personajes que nada tienen que ver con el ámbito político, electoral, que son ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. ¿No es parte de un guión preestablecido para entorpecer el proceso electoral? Las impugnaciones a candidaturas se puede hacer, y de acuerdo a lo que está en el Código de la Democracia, es a través de objeciones, impugnaciones y apelaciones, no petitorios. Pero el Tribunal Contencioso Electoral admite esos trámites y ahí nosotros no podemos hacer nada. Es el organismo jurisdiccional y bueno, ellos tendrán que dar la respuesta al país de estas situaciones. Consejero Cabrera, si bien están con el tiempo en contra en lo que a la organización del proceso electoral se refiere para cumplir con este cronograma y aprobaron esta resolución de pedir a la Corte Constitucional que dirima la competencia entre las 2 organizaciones electorales, instituciones electorales, el 14 de diciembre, ¿por qué recién ingresa esto ayer, 8 días después, tomando en cuenta esta cuestión de tiempos que le digo? Porque hay que seguir los procedimientos. Si bien es cierto, nosotros como Consejo Electoral tomamos esa resolución, pero hay que seguir los procedimientos para poder enviar con toda la argumentación a la Corte Constitucional. Incluso se envió por escrito al Tribunal Contencioso Electoral
reclamando la competencia de nuestras funciones. No se ha dado respuesta y más bien han salido sentencias en las que dicen que no hay conflicto de competencias, y en base a esa argumentación nosotros hemos procedido ya a enviar a la Corte Constitucional, porque no podemos seguir esperando a la respuesta oficial y que el tiempo siga transcurriendo, sabiendo que estamos a menos de 60 días de las elecciones. Por esa razón se demoró estos 8 días que usted indica, sí, pero porque hay que seguir los procedimientos para no tener problemas al llegar la información a la Corte Constitucional. Consejero, para complementar un poco la respuesta que me daba la pregunta que le planteaba antes, y yo quisiera trasladarle a usted comentarios que los debe haber visto y los debe haber en los medios de comunicación y también en las redes sociales, de analistas vinculados al ámbito electoral, conocedores de esta materia, que dicen que lo que ustedes están haciendo es seguirle el juego y beneficiando a la candidatura de Guillermo Lasso. Eso no es verdad, y como lo he demostrado, primero hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, posteriormente la modifican a esa sentencia a través de un auto de ejecución. Todos los ecuatorianos tenemos los mismos derechos. ¿Qué pasa con los derechos de los ciudadanos cuyas candidaturas ganaron en las internas, se inscribieron y por último fueron calificadas de la misma organización política que estamos en el problema? ¿Qué pasa con los derechos de ellos? ¿Acaso porque no tienen los suficientes recursos para ir a organismos internacionales no tienen derechos? Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones políticas que cumplieron en los plazos? ¿También no tienen derechos? ¿Qué pasa con la situación esta de que tengamos que modificar el calendario electoral? ¿Qué pasa con el tema de los procesos que precluyeron y que las otras organizaciones políticas sí la cumplieron? Entonces nosotros como Consejo Electoral tenemos que ver los derechos de todos. De todos. Esa es nuestra obligación, llevar un proceso limpio, transparente y de forma igualitaria con todas las organizaciones políticas y con todos los ciudadanos. ¿Y cómo responde, consejero Cabrera, usted y el organismo en general, porque fue señalado el Consejo Electoral, por parte del juez Ángel Torres, de que ustedes habrían ido a Guayaquil a reunirse con actores políticos, prácticamente a recibir órdenes? A ver, el señor, es una pena, ¿no?, que un abogado de la República, haga esas declaraciones sin pruebas. ¿Por qué no presentó las pruebas? ¿Por qué no presentó las pruebas? Es vergonzoso. Por todo eso nosotros le recusamos el día lunes, porque una de las causas en la que está en contra de los 4 consejeros, sortearon y cayó en manos del caballero, al haber hecho ya este tipo de declaraciones. Nosotros les recusamos. Sin embargo, ayer el Tribunal Contencioso Electoral no aceptó la recusación y tampoco el señor se excusó. ¿Pero ¿hubo o no hubo esa reunión en Guayaquil, consejero? No hubo ninguna reunión para tratar esos temas. No ha habido esa reunión porque el señor debería presentar pruebas, pues no. Si yo salgo y hago una acusación, tengo que presentar pruebas. Yo soy ingeniero informático, pero es elemental, pues, que si yo acuso a alguien o hago una denuncia, presento pruebas. Pues. Ahora, no voy a aventurarme a ofender a nadie en esta situación. Y lo único que permítame terminar es que el Tribunal Contencioso Electoral ayer no aceptó la recusación y va a conocer la causa el señor Ángel Torres, que ya hizo su pronunciamiento, al igual que el juez Arturo Cabrera. Entonces ya sabemos cuál va a ser la motivación en los 2 votos que tendrán, ¿no? A eso iba, ingeniero Cabrera, el hecho de que sea este mismo juez que ya se ha manifestado, que ya ha adelantado su criterio, incluso siendo magistrado, trate esta causa en contra de usted y otros 3 consejeros más. ¿Qué les hace prever? ¿Ustedes podrían ser destituidos? Bueno, nosotros no hemos cometido ninguna infracción electoral. Nosotros no hemos cometido desacato. Nosotros no podemos ser sancionados por ningún motivo de esos.
Sin embargo, debido a las declaraciones del señor que nos va a juzgar y del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Arturo Cabrera, bueno, por lo menos ya sabemos cómo va a ser la forma de votar de los dos caballeros. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros no hemos cometido ninguna infracción. Ahora, ¿se sienten presionados por esta decisión de la Fiscalía de iniciar previa en contra de usted y sus 3 compañeros por supuesto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente? ¿Se sienten presionados por esto? ¿Esto les va de una u otra forma a forzar a tomar una decisión y acatar esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral? No, la Fiscalía tiene todo el derecho, tiene la obligación de iniciar la investigación. Nosotros tenemos las pruebas, nosotros tenemos las evidencias de que, insisto, no hemos cometido desacato, hemos cumplido con nuestras funciones. Si es que vamos al juzgamiento en ley, no tenemos ningún inconveniente en presentarnos como, en mi caso personal, las veces que me ha llamado Fiscalía, yo he ido y he dado la cara. Jamás he faltado yo a un llamado de Fiscalía. Soy un funcionario público y tengo que rendir cuentas a Contraloría, a Fiscalía. Así es que no tengo ningún inconveniente, no me siento presionado, tengo la conciencia tranquila. Lo vergonzoso sería salir por corrupción, por enriquecimiento ilícito, aprovecharme de mis funciones para enriquecerme. Eso sería vergonzoso. Pero consejero, ¿sí son conscientes ustedes de que hay una desconfianza muy fuerte de parte de la ciudadanía en general de cómo están llevando ustedes adelante este proceso electoral? Y lo decía hace minutos atrás, antes de dialogar con usted, conversamos con Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y él nos decía, este desastre, este caos electoral que estamos viviendo es inédito. La semana pasada entrevistamos en este espacio a Juan Pazimiño, historiador, y decía, esto no lo hemos vivido en 41 años. No hemos vivido este desastre, este caos electoral institucional que está viviendo el Ecuador. ¿Ustedes son conscientes de lo que está pasando, consejero? ¿Saben que en sus manos está probablemente la elección más importante de la historia de este país? Nosotros no queremos que Moreno se quede un día más en el poder, pero tampoco queremos que nos impongan otro transitorio, igual al de Trujillo, para que nos dé gobernando y nos deje haciendo un desastre el país como está en este momento. Bueno, sí, es preocupante. No lo niego, Jorge Acosta me conoce de hace tantos años, del 2007 que él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y yo era director de sistemas y sabe mi forma de proceder y de trabajar. Sí, lamentablemente esto antes no se había dado en mi historia. Recordemos que antes había el Tribunal Supremo Electoral y era quien tomaba la decisión y se acabó. Posteriormente, con la nueva Constitución se dividió el Consejo Nacional Electoral en 2 temas, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. La parte administrativa, el Consejo Nacional Electoral, y la parte jurisdiccional, el Tribunal Contencioso Electoral. Recordemos también que antes todo lo que el Consejo Nacional Electoral decidía, el Tribunal Contencioso lo ratificaba, entonces no había estos conflictos. Hoy existen estos conflictos, es resultado de las nuevas leyes, y bueno, sí, insisto, es la preocupación que tenemos por esta situación, y obviamente el país tiene su nerviosismo, ¿qué está pasando con las elecciones? Sí, es evidente, no vamos a negar, y es preocupación del Consejo Nacional Electoral. Por eso mismo hemos venido trabajando bien, apegados a la ley, hemos ido a la Corte Constitucional, no hemos ido, y de acuerdo a lo que dice la ley, no porque nosotros queremos o se nos ocurra, es porque se encuentra en la ley. Entonces nosotros seguimos trabajando apegados a la ley y como vuelvo a insistir, no hemos cometido infracción, no hemos cometido desacato y estamos apegándonos a la ley. Otra cosa fuera que por decisión, somos la máxima autoridad y estos son los candidatos. No, eso no queremos proceder de esa manera, sino apegados a la ley. Ingeniero Cabrera, ¿qué aspectos del calendario electoral, del cronograma más que del calendario,
y cuándo se espera poder enviar a imprimir las papeletas, al menos en lo que tiene que ver con las del binomio presidencial, porque supongo que el resto esas sí van a poder imprimir en los tiempos que estaban previstos. A ver, el calendario electoral continúa con lo que es la capacitación de miembros de juntas receptoras del voto, que a propósito también ya se encuentra dentro de la APP para dispositivos móviles, en la capacitación para que los jóvenes, recordemos que los jóvenes, el 80% de los miembros de juntas receptoras del voto son jóvenes estudiantes universitarios. Entonces está ya en la APP, que es la CNE espacio APP, en la que se encuentra no solo el tema de el sitio donde vota, sino también lo que es la capacitación para los miembros de juntas receptoras del voto en todo el proceso de impresión de la documentación electoral. Aclaro que no es solo el binomio presidencial, es todo, porque el Tribunal Contencioso Electoral está pidiendo que se regrese a foja cero, es decir, que los señores puedan hacer democracia interna para presidente de la República, para asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, parlamentarios andinos. Entonces son todas las papeletas, no es solo el binomio. Esa es la preocupación grave que tenemos de la impresión de papeletas. La señora presidenta se ha reunido con el personal, con las autoridades del IGM, y creo que todavía estamos a tiempo de salir con la impresión, pero necesitamos el pronto pronunciamiento de la Corte Constitucional y se decidirá si es que tenemos que regresar a foja cero, porque el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional así lo ordenan. Regresaremos y obviamente lo que es apelaciones, habrá apelaciones, objeciones, impugnaciones de las demás organizaciones políticas a los candidatos, de los mismos candidatos que ya están calificados, habrá sus recursos, y bueno, veamos ahí el tiempo cómo nos va. ¿Y en ese escenario ahí ya no se podría llegar al 7 de febrero o sí? Complicado, sería muy complicado, porque no podemos decir a una objeción, a una impugnación, a una apelación, no. O sea, son derechos de las organizaciones políticas, y es lo preocupante. Ahora, en la convocatoria a este proceso electoral estaba la fecha del 7 de febrero. ¿Qué pasa si ya se realiza, no en esa fecha, se realiza una semana después o dos, no sé cómo terminen definiéndose esta situación, y las otras organizaciones políticas o otras personas deciden demandar la nulidad de las elecciones por no haberse cumplido en la fecha que estaba convocada? ¿Qué va a pasar allí? Bueno, todavía eso no hemos tratado en el pleno de la institución. En lo personal, yo he pedido a mis abogados que analicen esa situación como un plan B, viendo la parte jurídica, la parte legal, pero dentro del pleno no se ha topado nada del calendario electoral. No ha habido ningún tema de esos en el seno del pleno del Consejo Electoral. Está silenciado, Alexis. Entiendo su predisposición, consejero, de que se debe adelante en orden y que se respete el calendario. Le pregunto, aunque usted, yo sé que no puede responder por los demás integrantes del Pleno del CNE, pero de parte de ellos y en el Pleno, ¿hay esa misma predisposición, o usted cree que puede haber intenciones de, en serio, entorpecer este proceso electoral? No, de parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral, yo no creo que nadie tenga esa idea de entorpecer el proceso electoral. Porque el vicepresidente Pita fue el primero que mencionó la posibilidad de mover la fecha de elecciones, le decía, consejero. Sí, pero yo no creo que haya sido con una intención de ir en contra del proceso electoral, sino su preocupación, porque, como le digo, si es que regresamos a foja cero y vamos desde democracia interna, va a estar muy complicado que lleguemos al 7 de febrero. Yo creo que en ese aspecto Enrique expresó su preocupación. ¿Cómo está el tema de la entrega de recursos, consejero Cabrera? El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, les está entregando los recursos necesarios para que continúen con la organización del proceso electoral. Sí, hay un tema así que es una complicación, pero bueno, es subsanable. Ustedes saben que en diciembre, a mediados de diciembre, se cierra todo lo que es
los presupuestos y toda la parte del SIGEP, del sistema informático del Ministerio de Finanzas, porque tienen que hacer el cierre del año fiscal. Entonces hay cierre, pero en los primeros días de enero estarán nuevamente habilitados. Sin embargo, los concursos se siguen realizando, porque todo se está haciendo por compras públicas. Aquí no habrá los famosos decretos de emergencia, no. Aquí todo se está haciendo por medio del sistema de compras públicas, y obviamente para entregar anticipos y todas esas cosas serán los primeros días de enero. ¿Tienes alguna otra inquietud, Alexis? No, muy amable. Gracias al ingeniero José Cabrera, consejero nacional electoral. Muy amable. Gracias, Alexis. Gracias, Liceña, y como siempre, a las órdenes. Que tengan un buen día y una feliz Navidad. Igualmente, consejero, y ojalá que logren resolver esta situación lo más pronto posible y el proceso electoral continúe con normalidad. Le deseo también una feliz Navidad, un buen año, si es que no lo podemos tener nuevamente en nuestro segmento de entrevistas en lo que resta de este mes, pero le deseo que tenga un feliz año y suerte con esta pugna que se vive al momento en el tema electoral. Gracias a ustedes, un abrazo. 8:30, Alexis, tiempo. Uf. Avanza el tiempo, Oye, corre el tiempo. Me quedé más preocupado que cuando empezamos el noticiero, te digo. Pues sí, la incertidumbre se mantiene. Ahora estamos en manos de la Corte Constitucional, ¿no? Yo no sé. Creo, entendí eso al menos yo. En manos de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional se pronuncia... Y el relojito y el calendario no paran, ¿no? No se detiene. No puedes poner stop. Esto sigue. O sea, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que va a terminar siendo, ¿no? Porque dicen, yo quiero que sea el 7 de febrero, pero si se cumple el otro escenario, difícilmente se llegará al 7 de febrero. Ahora, verás, y no sé si vas a coincidir conmigo, Liz, pero digamos, para complementar un poco la idea de las dudas, de la incertidumbre y la falta de certezas, que es lo que están en este momento opacando el proceso electoral, ¿no? Todo esto se soluciona, ¿sabes con qué? Con algo que siempre en el ambiente político es casi como un cliché, con voluntad política, digamos, porque ahí está la ley, el Código de la Democracia, la Constitución y demás. Pero todo esto se soluciona, se solventa, se resuelve con voluntad política. Y acá, por eso yo le preguntaba al consejero Cabrera de que si todos estas pugnas, estas demandas de conflicto de competencias, de ir a la Corte Constitucional, las sentencias del TCE, que se contradicen entre un organismo y otro, no forma parte de un guión previamente establecido para conseguir lo que están haciendo, que es entorpecer las elecciones. Entonces, cuando hay voluntad política, haces lo que decía hace minutos atrás Jorge Acosta. O sea, vas resolviendo sobre la marcha, por ejemplo, o sea, si viene un fulano X y te presenta, usted no tiene nada que hacer acá en temas electorales, vaya nomás por la sombrita, nosotros seguimos organizando las elecciones. Pero no hay esa voluntad. Y parece que lo que buscan es precisamente esto, ¿no? O sea, pero están jugando con uno de los bienes más preciados que tiene, de los pocos bienes preciados que tiene este país, que es precisamente la democracia. Pensando mal, Alexis, yo digo, esta vez quiero ser mal pensada. Generalmente no lo soy, yo soy muy optimista siempre, pero quiero ser mal pensada esta vez. A todo lo que tú dices, añádele que estamos en un estado de excepción. Si se les ocurre aplazar la fecha de las elecciones, nadie va a poder decir ni chus ni mus, porque no va a estar permitida la posibilidad de reclamar. Digo, ¿no? ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Por eso le citaba yo a Jorge Acosta el pronunciamiento, por ejemplo, de César Montúfar. Él ya usa lo que tú acabas de decir, el estado de excepción, como una excusa para pedir que se posterguen o que se aplacen las elecciones. O sea, un candidato que está bordeando el 1%, el 1.5% de intención de voto, ya salió a decir, y yo me imagino que por ahí también esa opinión pública, ¿no?, que elige presidentes en Twitter, ya va a salir también a empezar a hacerse eco de ese tipo de pronunciamientos. O sea, esto es grave, esto es muy grave. Y fíjate tú, lo decía Juan Paz Nimiño la semana pasada conversando con nosotros. Esto es inédito, este caos, este relajo al que nos han llevado es inédito. Lo dijo Jorge Acosta hace pocos minutos conversando con nosotros, respondiendo a tu primera pregunta. Este relajo es inédito y lo acaba de confirmar José Cabrera. Este desastre es inédito. Este desastre es inédito. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Moreno. ¿Con qué instituciones? Con las instituciones que nos heredó el Trujillato. O sea, pero es que la gente además no tiene dónde perderse. Y aquí, yo por eso digo, e insisto, y voy a seguir con la misma cantaleta, estas elecciones son fundamentales, son históricas,
porque es seguir en este mismo camino que nos ha trazado Moreno, Celi, Michelena, Roldán, todo este grupillo, o es volver a retomar el camino por el que andábamos, ¿no? Por el del progreso, el del bien, de la seguridad social, etcétera, etcétera. O sea, acá, así de sencillo, vas a llegar a un momento en donde te vas a plantear esa disyuntiva. O sea, o sigues por este camino del desastre o retomamos nuevamente la senda de la democracia. Y no se cuidan ni las formas, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, destacar lo que decía tanto el doctor Jorge Acosta como el ingeniero José Cabrera, en el sentido de que un magistrado electoral que ha manifestado su animadversión, su posición, su criterio, que lo ha anticipado siendo magistrado, si le pide que se excuse de tratar una causa en la que él tiene ya se conoce cuál es su posición, y por objetividad, por imparcialidad, no debería tratarla, se aferra o le permiten que siga tratando esa causa. O sea, yo complemento tu idea con respecto al personaje al que te refieres. Fue candidato de una tienda electoral. O sea, ¿qué imparcialidad o qué objetividad le puedes tú demandar a un personaje que es magistrado electoral, que fue candidato de una organización política? Y un magistrado se supone que está para impartir justicia y debe apegarse, sus resoluciones deberían apegarse a derecho, no a sus intereses políticos. Y estamos permitiendo que eso ocurre y lo vemos como normal, que es lo peor de todo, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más triste de esto? Que solo tú, que solo este medio, que solo este espacio cuestiona. Y el resto de la opinión pública y el resto de periodistas son pocas. Hay excepciones. Hay otros medios que también mantienen este nivel de criticidad. Yo ahí sí quiero reconocer. O sea, hay espacios como el del Fabricio Vela, hay espacios como el de Jimmy Jairala, como el del Omar Jaén, como el del Santiago Aguilar, como Ecuador Inmediato. Hay otros espacios que también que mantienen el nivel de criticidad. Pero ¿y los grandes medios, Liz? Esos grandes medios que durante 10 años nos decían que sin periodismo no hay democracia, y ahora que nos vamos a quedar sin democracia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese periodismo que ha decidido quedarse callado? Estás esperando demasiado de quienes, utilizando las palabras del jefe de Estado, han sido absolutamente generosos con el gobierno. Ya los premiaron, ¿no? Además, en un concurso por demás polémico, donde lo único que no hubo fue transparencia. Fue siempre un simple protocolo para premiar la caja de resonancia en la que se han convertido. Muchos de esos medios que han obtenido, que ya parece que son concesionarios vitalicios, porque resulta que siempre les dan a ellos la concesión de la frecuencia con la que hacen y deshacen, con la que se enriquecen y ni siquiera tienen la decencia de cumplir con sus trabajadores y cumplir con lo mínimo que dice la ley, incluso para este concurso. Si ustedes, amigos oyentes que nos ven, investigan un poquito, muchos de esos medios, porque no son todos, pero muchos de esos medios a los que se les renovó la concesión de su frecuencia, ni siquiera están al día con el Servicio de Rentas Internas, ni siquiera están al día con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde antes de la pandemia, ni siquiera están al día con sus trabajadores, ni siquiera cumplen con la seguridad social, con la estabilidad de sus propios trabajadores, le hace periodistas, a los que han precarizado. Esos medios que nos dan clases de moral son los que ahora tienen la frecuencia nuevamente por muchos años. Y yo repito, son concesionarios vitalicios. ¿Eso es democratización, digo yo? Es un premio a la generosidad, dicho por el mismo presidente, a la generosidad de ellos hacia el gobierno. Él dice que han sido críticos, no sé qué radio estaría escuchando, o no sé qué frecuencia estaría escuchando. Ninguno de ellos ha sido crítico, solo cambien el dial y tómense el trabajo de escuchar su programación, sus comentarios, las personas las que hacen allí opinión, a ver si encuentran alguna crítica a la gestión. Totalmente de acuerdo. Suscribo de principio a fin todas tus palabras, porque además has graficado muy bien lo que hemos vivido durante estos 3 años y medio, ese bloqueo mediático que ha hecho que en los medios, como ocurría en la época, ¿te acuerdas tú de la disputa de los grupos financieros? Cuando se peleaban el grupo del Banco Amarillo con el grupo del Banco de los hermanos Isaías, ¿no? Y tenían cada uno además su arsenal mediático, y pusieron a un grupo musical en el medio de la disputa, uno que nació de un reality show. Nos han puesto en ese mismo escenario de disputas, ¿no? Y nos han puesto en ese mismo escenario de tener listas negras, lista de vetados. Entonces sabemos en los medios cuáles son los vetados. Por eso es que tienes que a 4 periodistas le cerraron el micrófono por haber entrevistado a Correa. Vaya libertad de expresión, no vaya concepción de la libertad de expresión. Lindo ejemplo de libertad de expresión. Ciertos dueños de los medios. Lindo ejemplo de libertad de expresión. Pero en fin, ese es el país que tenemos, amigos. 8:46.
Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece, Alexis? Tenemos un siguiente invitado ya esperando para hacer su aparición. Conversaremos inmediatamente con Paul Carrasco, candidato a la presidencia de la República. Sin duda este diálogo también va a ser muy interesante, ya que se desarrolla este proceso electoral en medio de toda esta polémica histórica que estamos viviendo. Vamos.